Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema que voy a dar a continuación se trata de población muestra y criterios de inclusión y exclusión. Dentro de un proyecto de investigación es muy importante tomar en cuenta la importancia que tiene la identificación de la población y la muestra. Además que forma un paso crucial en poder definir claramente el grupo de individuos a estudiar, asegurando tanto los resultados que son representativos como también generalizables. Además, puede dar una homogeneidad en la formulación de los criterios, tanto los criterios de inclusión y exclusión, ya que es fundamental para una muestra, para tener una homogeneidad, un equilibrio, de esa manera disminuir los sesgos o los errores que pudieran existir dentro de una investigación. También nos sirve para dar una validez y una viabilidad, ya que pues, los criterios deben ser claros, deben ser precisos, son esenciales para garantizar la validez, la confiabilidad de los estudios de la investigación. Vemos que para un trabajo de investigación o para una recolección de información estadística, tanto los censos como las muestras se podrían llegar a utilizar. Sin embargo, existen ciertas ventajas y desventajas dentro de lo que son los censos. Van a ser muy lentos, van a ser caros y requieren mucho tiempo y dinero, porque se tendría que censar, digamos, a una población general. Por ejemplo, yo quiero hacer un censo en La Paz, digamos, ¿no? A toda la población en general, pues me tomaría más tiempo, tendría que hacer capacitaciones, tendría que tener un personal entrenado, una instalación apropiada, con los equipos apropiados. Además, son poco flexibles, difíciles de modificar una vez que ya se hayan iniciado. Pueden contener errores si es que no se tienen los recursos adecuados, como ser los datos estadísticos y también las herramientas apropiadas, ¿no? O puede ser programas, por ejemplo, ¿no? Programas estadísticos. Entonces, es muy importante dentro de lo que van a ser los censos. Sin embargo, las muestras van a ser mucho más rápidas y también van a ser económicas, tienen un resultado mucho más preciso, donde se puede, sí, digamos, si se eligen correctamente, además que permiten una estimación razonable de la situación en la población. Son flexibles y también pueden ser adaptables a diferentes contextos de la investigación porque yo puedo manipular todas las variables y los datos que se han obtenido de estas variables a partir de una muestra. Entonces, tiene mucha más ventaja. Es muy importante tomar en cuenta ciertos conceptos clave en el muestreo. Cuando hablamos de población, ya, entonces como la imagen ve, nos da un grupo de personas, conjunto de personas de los cuales pueden llegar a cumplir especificaciones predeterminadas sobre el cual se generalizan los resultados. Son poblaciones en general en las cuales se toma en cuenta eh, un total de una determinada población, ya, entonces son grupos mayores. Sin embargo, las muestras son un subconjunto que es representativo de esta población general, es un subconjunto y que es seleccionado para el estudio y de esa manera permitiendo generalizar estos resultados. En cambio, el universo es tomado en cuenta como un conjunto de todos los elementos en sí existentes en un ámbito determinado que puede ser finito infinito. Dentro de lo que va a ser el universo, se podría, por ejemplo, tomar en cuenta el total, digamos, de la población infantil menores de 5 años de la ciudad de La Paz. Entonces, eso es un universo, ¿ya? Cumplen algunas características. Bueno, cuando en ese universo yo quiero detallar algo específico, sino el universo también puede ser tomado en cuenta como todos los colegios de la ciudad de La Paz, puede ser tomado en cuenta como todos los colegios de Cochabamba o como todas las universidades o todas las facultades de medicina de la ciudad de La Paz. O sea, es universo. ¿Cuáles van a ser las unidades de muestreo? Las unidades de muestreo son elementos individuales que son seleccionados para la muestra y estos pueden ser participantes, pueden ser objetos, ya objetos de estudio, que no precisamente pueden ser seres vivos, sino que pueden ser algunos objetos, herramientas, pueden ser procesos, sucesos,
como ser casos de violencia, casos de mortalidad infantil, casos de sarampión, que actualmente se está hablando mucho. Entonces, esos van a ser tomados en cuenta como elementos o unidades de muestreo. Dentro de lo que van a ser los tipos de muestreo, vamos a tener a los muestreos de tipo probabilístico y no probabilístico. Dentro de los tipos de muestreo probabilístico, son métodos probabilísticos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, eh, todos los individuos que tienen la misma probabilidad, la misma oportunidad de ser elegidos. Estos métodos aseguran una representatividad de la muestra. Entonces, dentro de lo que son los tipos de muestreo probabilístico, se encuentran el muestreo aleatorio simple, se encuentran el muestreo aleatorio con o sin reemplazo, ya se encuentra estratificado por conglomerados y sistemático. Cada uno de estos tiene un concepto. El muestreo aleatorio simple es como, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es cualquier persona que puede tener la misma probabilidad de ser elegida, con o sin reemplazo, que puede ser seleccionado, digamos, con reemplazo múltiples veces y sin reemplazo ya no puede ser, ¿no? Seleccionado nuevamente, estratificado, formar estratos o grupos homogéneos que seleccionan muestras de cada uno de estos grupos y que sea obviamente representativo. Muestra por conglomerados que van a ser grupos que van a ser heterogéneos, ya que van a ser internamente, pero homogéneos entre sí, que estos grupos tengan que compartir ciertas características, seleccionado algunos conglomerados completos. Y el sistemático es tener ya intervalos regulares, normales, cada, digamos, una cierta cantidad, ¿no? Un intervalo de personas que puede ser cada 5, cada 10 personas, cada 20 personas, ¿no? Entonces, existen este tipo de muestreos probabilísticos, ¿no? Vamos a ir a hablar cada uno de estos muestreos. Les comentaba que el muestreo aleatorio simple, decimos que es simple en el método probabilístico, es el más básico, de hecho consiste en extraer individuos al azar. Al azar, que quiere decir que todos tienen la misma probabilidad y posibilidad de ser elegidas. Yo prácticamente no voy a tomar ningún tipo de característica, entonces van a tener esa oportunidad de ser elegidos. Y este va a ser el muestreo aleatorio con reemplazo, cuando este tipo de elementos o individuos elegidos pueden volver a ser elegidos nuevamente, ¿no? Nosotros, yo elijo, digamos, nombres, yo les digo, ya ustedes van a participar, luego vuelvo a incluirlos al lugar, digamos, al envase, y pues estos nuevamente tienen la oportunidad, ¿sí? Ahora, si un elemento no puede ser seleccionado de nuevo, es un muestreo sin reemplazo. Entonces ya no va a existir reemplazo, las personas elegidas salieron las personas elegidas y las personas no elegidas, pues totalmente no tienen la oportunidad de participar nuevamente en la rifa, o como se dice, en un sorteo de bolos, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un ejemplo algo diferente al material al texto que se ha enviado, pero bueno, se entiende mucho mejor para un estudio, por ejemplo, de la posesión de Internet. Yo quiero dar a Internet, digamos, en casa a 560 alumnos de medicina. Se realizaría lo que es un muestreo aleatorio, colocando, digamos, no todos los nombres de las hojas en hojas pequeñas en un envase y puedo sacar los nombres al azar, ¿no? Entonces solamente necesito 560 alumnos. Sin embargo, en el lugar, digamos, en la universidad, tengo 1000 alumnos. Entonces, yo solamente necesito 560 y saco, ¿ya? Entonces, ese va a ser, por ejemplo, sin reemplazamiento. Existen otro tipo de muestreos que va a ser muestreo estratificado y por conglomerados. El muestreo estratificado divide la población en estratos, ¿no? Aquí tenemos un estrato, aquí tenemos otro estrato y otro estrato. Tienen características comunes, digamos, dentro de estas características, todos van a, si ustedes se dan cuenta, todos van a ser pequeños, ¿no ven? Tienen pequeños, digamos que puede ser la edad, esos van a ser menores de 15 años, ¿ya? Y se selecciona una muestra que contenga representantes de cada estrato. Dentro de lo que van a ser estos grupos, van a existir algunos, digamos, si son menores de 15 años, van a estar en colegio, otros van a estar, además de colegio, van a estar en deportes,
otros van a ser van a tener distintas características como ser varones, mujeres. Y esto es útil cuando se sabe de antemano que estos grupos difieren en las variables de interés, ¿sí? Y además proporcionan mejores resultados de los estratos que son muy diferentes entre sí y homogéneos internamente. Bueno, entonces, homogéneos internamente quiere decir que dentro de lo que van a ser cada estrato van a cumplir, digamos, ¿no? La edad, por ejemplo, que sean adolescentes, bueno, que tengan características, ¿no? En realidad, y pues que sean también diferentes, ¿no? Que tengan diferencias en cuanto a cada individuo. Entonces, saco los estratos, saco de aquí un porcentaje, saco de otro porcentaje y otro porcentaje, ¿no? Esto va a ser por estratos. Esto también va a ser bastante útil dentro de lo que va a ser investigaciones. Ahora, conglomerados. Una de los ejemplos por conglomerados que nos daba la parte del material hablaba de las zonas, ¿no? Por ejemplo, los barrios, los distritos. Entonces dice que la población se divide en unidades o grupos denominados conglomerados. Esos conglomerados, o sea, aquí vemos varios conglomerados que van a ser barrios, ya deben ser lo más representativos posibles dentro de lo que va a ser una población. Se seleccionan algunos conglomerados completos para el estudio y es útil cuando es costoso, digamos, hacer listar a todos los individuos, pero su principal inconveniente es la falta de representatividad si los conglomerados no son homogéneos entre sí. Yo puedo tener conglomerados de barrios, pero sé que no todos los barrios tienen centros de salud, ¿sí? Entonces, un barrio sí tiene centro de salud, ese no tiene, ese sí tiene. Entonces, dentro de lo que son estos conglomerados de un total, digamos, del Alto, por ejemplo, no tengo algunos barrios de un distrito, ¿ya? Yo quiero escoger centros de salud y van a ser estos los que tienen centros de salud, ¿ya? Que pueden tener, digamos, si los conglomerados, digamos, además que comparten otras características, ¿sí? El muestreo aleatorio sistemático, en el muestreo aleatorio sistemático, ese es un tipo de muestreo que requiere previamente que nos hayamos asegurado de que los elementos sean ordenados y que no presentan periodicidad en las variables objetos de estudio, puesto que si hay una periodicidad y el periodo está próximo a un valor, digamos, los resultados que se obtengan tendrán grandes desviaciones y no tendrán validez. Ese es un muestreo sistemático y es equivalente a un muestreo aleatorio. También puede ser algo de aleatorio si los elementos se encuentran enumerados de manera aleatoria, pero en este caso, en el ejemplo, digamos, de forma sistemática, o sea, como pueden ver, no tiene un inicio desde el principio, ¿ya? Puedo elegir desde el segundo, puedo elegir desde el tercero, del cuarto, etcétera, ¿no ve? De aquí dentro de lo que va a ser las figuritas. Entonces, en el ejemplo nos dice, hay 1000 clientes y se desea una muestra de 50, ¿no ven? Se calcula, ¿no ve? Que va a ser una constante de K, ¿ya? Del total de los 1000 clientes sobre 50. Entonces, si yo quiero una muestra de 50, entonces me sale de 20 en 20, de 20 individuos, y se elige aleatoriamente un número entre lo que va a ser el 1 y 20. Entre 1 y 20, por ejemplo, al azar, yo voy a elegir el número 7. Puedo escoger el número 5, puedo escoger el número 6. O sea, aquí no dice que sea algo que tenga aleatoriedad y que no tenga, digamos, mucha periodicidad, o sea, que no sea como que desde el 1, ¿no ve? Entonces, la muestra incluirá los elementos y van a ser, entonces, el número 7 va a ser de 20 en 20, entonces de 7 al 27 va a haber 20, ¿no ven? Del 27, 47, 67, y así sucesivamente hasta obtener 50 elementos, ¿no? Entonces, tiene es aleatorio, es sistemático, y además se encuentran enumerados, ¿no ven? Y de alguna manera, sí, así escogió al azar, porque podía haber escogido el 6, pero escogí el 8, ¿sí? Entonces, eso es más o menos cómo se muestra ese tipo de muestreo que va a ser aleatorio sistemático, ya que también se puede llegar a aplicar. Bien, luego vamos a lo que son los métodos de muestreo no probabilísticos. Dentro de los muestreos no probabilísticos,
a pesar de que muchos muestreos, digamos, muchos métodos de muestreos, pueden llegar a ser costosos, ¿no ve? Porque en el no probabilístico, en general, se seleccionan sujetos siguiendo determinados criterios. Es decir, el investigador es el que va a discriminar prácticamente a quienes va a escoger. No es como en el anterior, ¿no? Que tenían toda la misma oportunidad de ser escogidos, no importa, digamos, mm, no importa algunas características que sean específicas. En este caso, en el no probabilístico, los sujetos tienen, digamos, ciertos criterios, ¿no? Y a la medida posible que la muestra sea una muestra representativa. Dentro de este tipo de muestreo tenemos el muestreo por cuotas, que también es denominado como accidental y se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población. Ahí vemos, ¿no? Y de los individuos que van a ser más representativos, más adecuados para los fines de la investigación. Mantiene, por lo tanto, ciertas semejanzas con un muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Pero no tiene un carácter de aleatoriedad de aquel. En este caso, digamos, yo no voy a escoger aleatoriamente, sino solamente voy a escoger, digamos, sexo masculino o solo sexo femenino. Entonces son cuotas, que consiste en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones. Por ejemplo, dice 30 de individuos entre 18 y 35 años. Yo solamente de este grupo de individuos que yo he podido fraccionar por estratos, solamente quiero 18 a 35 años, ¿sí? Universitarios y residentes en capitales o provincias. Una vez determinada la cuota, se elige los primeros que se van a encontrar que cumplan estas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Perdón. Entonces, aquí en la gráfica nos muestra la población y aquí tenemos un estrato 1, tenemos un estrato 2 y un estrato 3. La elección de los individuos a criterio del investigador. Yo puedo escoger solo mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí solo sexo femenino, sexo femenino, sexo femenino en el estrato 3. Eso va a ser por cuotas, por cuotas. Tenemos un muestreo intencional. En el muestreo intencional, ese tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras que van a ser para mí representativas para el investigador mediante la inclusión de una muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos, ¿no? Por ejemplo, preelectorales de zonas en que anteriormente han sido lugares de votación y que han marcado tendencias de voto. Entonces, yo quiero realizar un muestreo intencional, por ejemplo, de los posibles ganadores en las elecciones nacionales, ¿sí? Entonces, yo veo, digamos, cuál ha sido cuál de los departamentos ha tenido mayor representatividad en cuanto a votos, ¿no? Y eso va a ser de acuerdo a la población. Entonces, sabe que Santa Cruz tiene mayor población, entonces yo voy a hacer algo intencionalmente mi muestro en este lugar, porque yo sé que es un lugar donde ha tenido mayor cantidad de votos, se ha tenido en las previas elecciones, entonces yo realizo mi sondeo. Muestreo casual o incidental. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa o intencionalmente los individuos de la población. En este caso más frecuente, en que este procedimiento, el utilizar como una muestra los individuos a los que se tiene un fácil acceso, ¿ya? Entonces, si es casual o si es incidental, o sea, porque en algunas veces usted, ¿por qué ha tomado, digamos, una muestra de los docentes universitarios? Entonces, porque precisamente soy estudiante y yo voy a estudiar la opinión de los docentes respecto a la problemática de violencia. Entonces es algo casual o incidental. Y pues emplea con mucha frecuencia a sus propios, digamos, alumnos, por ejemplo. También en el caso de algunos docentes, también se realiza, ¿no? Casual o incidental, un tipo de muestreo que también se puede realizar. O puede ser también el caso particular de los voluntarios. Yo, digamos, podría tomar una encuesta, digamos, ¿no? De manera presencial a mis estudiantes y puedo decir, ¿no? ¿Quiénes quieren participar en esa encuesta? ¿Sí? Algo así.
Aquí vemos, ¿no? Entrevistadores y pues aquí, ¿no? Una determinada población en las cuales es de forma ya sea incidental o ya sea casual, ¿no? Dentro de lo que van a ser sus posibilidades. Existe otro que va a ser bola de nieve y se localiza a algunos individuos de las cuales conducen a otros y estos a otros y estos a otros y así sucesivamente, como justo como nos imaginamos cómo sería una bola de nieve cuando se encuentra bajando una pendiente. ¿Ya? Entonces, este va a ser el investigador, esos van a ser los individuos conocidos, y nosotros podemos decir, digamos, a nuestros estudiantes que cada estudiante tiene que traer ya sea un hermano o un primo, ya para hacer, digamos, agrandar el estudio, o ese estudiante tendría que adicionar, digamos, a un integrante, ¿ya? Ese integrante al mismo tiempo va a adicionar a otros integrantes que tengan las mismas características que cumplan, por eso también es importante utilizar los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Y estos al mismo tiempo a otros, ¿no? Que pueden ser ya amigos. Entonces se va a ir juntando a manera de bola de nieve, ¿ya? Y va a ser, digamos, por ejemplo, es muy frecuente utilizar con poblaciones que son marginales, sectas, determinados tipos de enfermos, etcétera, ¿no? También puede llegar a ser utilizado, ¿sí? Entonces, individuos conocidos, conocidos que tengan otros conocidos y sujetos que han sido, digamos, estudiados, que todavía no han sido estudiados, pero sí van a formar parte de lo que va a ser el estudio, ¿no? Eso va a ser bola de nieve, ¿sí? Ahora, les decía que los criterios de inclusión y los de exclusión van a ser muy importantes, ya, y el hecho, digamos, de que un criterio sea de inclusión, yo les decía a los estudiantes que no es simplemente decir, los criterios de inclusión se han incluido a todas las personas que han estado de acuerdo con la investigación, y los criterios de exclusión son aquellos que no están de acuerdo con la investigación, ¿no? Entonces, eso no es un criterio de inclusión y exclusión muy válido que digamos para una investigación científica. Pues se tienen que tomar otras características, además que según Sampieri son esenciales para definir a la población y estudio y asegurar una validez de los resultados. Los criterios de inclusión son características que tienen los participantes en cumplir para ser parte del estudio. Dentro de estas características se van a encontrar la edad, sexo, que van a ser aspectos sociodemográficos, relacionados con la exposición o enfermedad. Pueden ser, digamos, estudiantes que han sufrido bullying, ¿ya? Y que tienen, digamos, o que se tienen accesibilidad geográfica y temporal, estudiantes que están matriculados, digamos, en el ciclo versus estudiantes que no están matriculados en el ciclo, ¿no? Entonces, va a ser uno de los datos que se van a tomar en cuenta, ¿ya? Van a disculpar. Entonces, les decía que dentro de los criterios de inclusión se tienen que tomar en para qué nos sirve y a qué responde, qué es lo que determina los criterios de inclusión. Obviamente, los criterios de inclusión determinan lo que es nuestro objeto de investigación, la problemática. También determina los objetivos, que van a ser objetivos generales, objetivos específicos y las variables que nosotros estamos seleccionando para cumplir los objetivos. Entonces, dentro de los criterios de inclusión debe depender mucho y determina, ¿no? Básicamente esos aspectos. En cambio, los criterios de exclusión son características que un participante sea limitado del estudio. Por ejemplo, uno de esos, no lo más clásico, que no ha firmado el consentimiento informado, errores en las respuestas, doble marca, ítems en blanco, desmotivación, el responder apresuradamente. Pero, ¿qué es lo que determina? Lo que determina básicamente van a ser aspectos éticos, ya que el paciente o la persona no acepta que ser interrogado, no acepta que le hagan un estudio, que no sea parte de un estudio. Por otro lado, también depende de las condiciones económicas, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquellos que tengan que asistir, ¿no? A un lugar donde se va a realizar una encuesta, una evaluación física, y no tengan las condiciones ni económicas para poder ir a ese lugar, ¿ya? Esos van a ser los aspectos que van a determinar, aspectos éticos, aspectos de fiabilidad, más que todo de poder ser posible esa investigación.
de viabilidad, ¿no? Aspectos económicos y aspectos de riesgo también, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo no podría convocar a todos los pacientes que se encuentren con sarampión, porque de alguna manera pueden llegar a contagiar a otros pacientes. Entonces eso va a ser un criterio de exclusión. O sea, prácticamente no voy a tomar en cuenta este tipo de participantes. Todos estos criterios tienen em, ciertas formas de poder realizar los cálculos. Sin embargo, para que yo pueda hacer una muestra, pues un muestreo en realidad, tengo que realizar lo que es el tamaño de la muestra, viendo lo que es una población finita y una población infinita, ¿ya? Cuando yo quiero ver digamos, cuando yo conozco la población, yo sé cuánto es la población, digamos, de un colegio. Generalmente los colegios tienen una población de 150, 200 estudiantes, ¿no? Dentro de lo que va a ser primaria y secundaria, sí voy a saber, digamos, ¿no? Voy a conocer. Y una población infinita es cuando yo no tengo la certeza, no tengo, digamos, la seguridad de cuánto tenga esta población, ¿no? Por ejemplo, em, pueden ser, digamos, artrópodos, pueden ser animales, pueden ser, pues, ¿qué más? No sé, cosas que no se pueden cuantificar, ¿no? Y bueno, entonces son fórmulas que se aplican y pues antiguamente hacíamos fórmulas así a pulso, pero ya existen herramientas de las que se puede hacer un cálculo de muestreo. Cuando yo conozco la población, entonces utilizo esta muestra o esta fórmula que va a ser n igual a n mayúscula por z al cuadrado por p y por q. N mayúscula es la población del universo, ¿no? Ese es un dato que yo puedo reemplazar, ¿sí? El tamaño de la muestra es lo que yo estoy buscando. Esto va a ser el universo. Población universo, pues lo menciona porque va a ser el total, ¿no? De todo un lugar que puede ser, digamos, población de la ciudad de La Paz. ¿Qué z al cuadrado? Es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Los niveles de confianza parten, digamos, desde lo que va a ser hasta un 70%, que es lo mínimo casi en un nivel de confianza, hasta un 99%, que es un nivel de confianza que yo pienso que mi investigación necesito, digamos, tener la veracidad y que mis datos sean realmente veraces, que mis datos tengan mucha solvencia científica. Entonces, depende mucho, el investigador puede colocar aquí ya sea 90%, 95%, que es lo más utilizado, 99% si quiero que mi investigación sea lo más fiable posible. Luego tenemos P, que va a ser una probabilidad de que ocurra un evento estudiado. Es la probabilidad de que tenga éxito por la probabilidad de que no ocurra un éxito, ¿no? Entonces, generalmente, dentro de lo que va a ser de probabilidad, yo puedo decir, yo tengo alta probabilidad porque yo sé que todos mis encuestados me van a responder al 100% porque es una población conocida, es una universidad, ya tiene conocimiento básico, etcétera. Entonces, mi probabilidad puede ser más de un 5%, más de un 50%, ya, porque puede ser un 70%, puede ser un 80%, ¿sí? Cuando yo no sé, digamos, si realmente mi estudio, mi población va a responder, digamos, de una forma adecuada, puede que sí, puede que no, y tengo mis dudas, entonces siempre coloco un 50%. ¿Por qué un 50% de que mi evento estudiado sea exitoso y un 50% de que no ocurra mi evento estudiado o no sea exitoso? ¿Sí? Todo esto sobre E, que va a ser un margen de error, ¿ya? Todo lugar tiene margen de error en todo aspecto, ¿no? Inclusive los valores que son medidos, que son inclusive los aparatos que miden, por ejemplo, en mi caso, que yo he utilizado por mucho tiempo un termohigrómetro, tiene un margen de error, ¿no? No es que sea un equipo perfecto, que sea el 100%. Mi margen de error, a lo mucho que podría ser, puede ser de 5, un margen de error más menos 5, ¿ya? Si mi temperatura, digamos, mi temperatura ambiental mide en un lugar determinado
23 grados centígrados, yo voy a pensar que podría llegar a tener un 23,5 o un 23 -5, ¿no? De margen de error, ¿sí? Entonces, eso también lo puede manejar el investigador según, digamos, las condiciones. Por eso, si yo quiero manejar temperatura, entonces, ¿cómo puedo poner el valor? ¿Sí? Multiplicado por nuevamente el tamaño del universo, -1, que es una constante, más z al cuadrado, que es el parámetro estadístico que depende mucho del nivel de confianza, y la probabilidad de que ocurra o que no ocurra lo que es un evento estudiado. Dentro de lo que va a ser una población infinita, no conozco mi tamaño de población, ¿sí? Es por eso que no existe n, pero sí puedo realizar mi cálculo de muestreo colocando n sobre el parámetro estadístico que depende de un nivel de confianza. Quiero tomar un nivel de confianza que sea lo más veraz posible, el margen de error, o bueno, la probabilidad de que ocurra lo que es un evento estudiado y la probabilidad de que no lo ocurra sobre el error de estimación máximo que puede ser aceptado. ¿Sí? Eso va a ser en la fórmula inferior. Estas fórmulas sí se pueden realizar, pero como les decía, yo aplico bastante lo que son algunos equipos, algunas herramientas, que dentro de lo que son estas herramientas es el EPINFO, ya que se nos ayuda a calcular prácticamente el tamaño de la muestra, ¿sí? Realizando este procedimiento. Para empezar, un momentito. Bueno, era necesario cargar en la computadora. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el EPINFO se puede descargar de una aplicación de Play Store que ustedes tienen en sus celulares, van a tener este símbolo. Luego tenemos el StatCalc, ¿sí? Recopilar datos, analizar datos, que pues, tienes otras herramientas. Yo generalmente lo utilizo para el tamaño de la muestra y le da estas opciones, ¿sí? Y lo primero, tamaño de la muestra. Dentro de lo que va a ser el tamaño de la muestra, les va a pasar a este lugar, ¿sí? Y lo que ustedes pueden modificar es esto, ¿no? Prácticamente el tamaño de la muestra y automáticamente les sale lo que va a ser el nivel de confianza, ¿no? Yo les decía que nivel de confianza bajos. Aquí, por ejemplo, nos da un nivel de confianza de un 80%, aquí arriba, y lo mejor es un 99,9%. En un 80% ¿cuánto es? 999.999, nos dice que el tamaño de la muestra para un 99,99% tendría que ser 1512 muestreos que tendría que realizar el individuo con una frecuencia esperada que va a ser la probabilidad de que ocurra o no ocurra, digamos, el evento en un 50% y el límite de confianza que va a ser un margen de error de un 5. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, he realizado un cálculo hacia al azar de un tamaño de población de 650 estudiantes cursando en la carrera de medicina, o sea, es del total, ¿sí? Y pues aquí me muestra que dentro de lo que es 99,99% saldría 455 encuestas que tengo que realizar. Ya, ahora si yo quiero realizar 95% de nivel de confianza, entonces tendría que ser 241, que también es válido, ¿no? 95% sí es válido, 90% ya todavía, ¿no? Pero mientras más sea, digamos, la cantidad, el tamaño de la muestra, entonces va a existir mayor nivel de confianza. Y es lo que aquí nos quiere decir. Y aparte, digamos, em, pues ya se encuentra figurando lo que son el nivel el límite de confianza y la frecuencia esperada, que va a ser la probabilidad de que ocurra o que no ocurra lo que es un determinado evento. Bueno, espero que les haya servido y pues por el momento ustedes como segundo año tendrían que saber mínimamente estos conceptos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues hasta otra oportunidad.